El origen del virus fue identificado en 1958 en unos monos de laboratorio. Sin embargo, estudios demostraron que los que transmitían el virus eran los roedores. El primer caso registrado fue en 1970, en un niño de 9 años que se encontraba en la República del Congo. Los síntomas que se presentan son dolor de cabeza, fiebre, dolor muscular con debilidad, como también ganglios linfáticos inflamados. Pero el síntoma más característico de este virus son las erupciones cutáneas que presentan en el rostro, como también en las palmas de las manos, en los pies y en el cuerpo. El tiempo de recuperación es de 2 a 4 semanas. Su propagación se da a través de la tos y estornudos de la persona con el virus. Si bien no es una enfermedad sexual, el contacto directo con los fluidos corporales que se da a través de las relaciones sexuales también es una forma de transmisión. Tocar directamente las ampollas o costras de la piel infectada. Y por último, tocar cualquier objeto personal como ser la ropa, sábanas o toallas de una persona infectada. Pero, ¿cómo podemos prevenir? Actualmente, no hay un tratamiento ni vacunas específicas contra la infección del virus. Sin embargo, mantener el lavado de manos, evitar el contacto físico y, sobre todo, si cuentas con ya alguno de estos síntomas, mantener el aislamiento ayudará a prevenir su propagación. Si requieres más información acerca de este y otros temas de salud, te invitamos a que sigas nuestras redes sociales. ¡Refrescarte es la misión! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachani y limón! ¡Sí! ¡Hidratarte es tu elección! ¡Únete a la revolución! ¡Vizcachani y limón! ¡Únete a la revolución Vizcachani y limón! Agua mineral natural con gas que no tiene azúcar. Con el refrescante sabor a limón. La Cascada, orgullosamente boliviana. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Doctor TV. Hoy tenemos a nuestra invitada, la doctora Tania Salazar, que ya la teníamos anteriormente hablando de otros temas de hematología en la población pediátrica. Hoy le hemos invitado para que nos hable respecto a los niños que reciben un aporte de hierro. Muchos pediatras, muchos médicos dicen hay cierta edad donde tenemos mucha predisposición de ser anemias y necesitamos hierro. Y yo personalmente como papá, mis hijos también han recibido y queremos saber cuándo se da, por qué se da, cuán necesario es y si tiene otras causas para que podamos necesitar este tratamiento para
para el aporte de hierro. Tania, bienvenida, muchas gracias por haber aceptado la invitación y esperando tus luces sobre la anemia por deficiencia de hierro. Muchas gracias a Doctor TV nuevamente por la invitación. Como ya lo dijo el doctor, vamos a estar hablando de las anemias por deficiencia de hierro en pediatría, que lamentablemente en nuestro país y a nivel de Latinoamérica como tal sigue siendo un problema de salud mundial. El 25% de la población mundial aún padece de esta enfermedad, que es más que todo asociado a problemas alimenticios, y aproximadamente entre el 54 y 55% de la población pediátrica entre los 6 meses hasta los 5 años de edad tienen anemia por deficiencia de hierro en Bolivia. Entonces es algo muy importante, lo más prevalente y la causa más frecuente de anemia en toda la población pediátrica. Nos das un porcentaje, casi la mitad, un poco más de la mitad, pero yo no conozco algún hijo de algún colega que no haya recibido el aporte o le hayan diagnosticado esta enfermedad y que reciba hierro. O sea, ¿por qué es tan frecuente? Por el hecho de nuestros hábitos alimenticios. Generalmente tenemos un muy buen aporte y por eso la frecuencia va empezando a partir de los 6 meses de vida, porque durante los primeros 6 meses de vida están alimentados con leche materna. Entonces empezamos a ver la deficiencia de hierro, la desnutrición, talla baja, sobre todo en pediatría, cuando iniciamos la alimentación complementaria. El inicio de la alimentación complementaria no es algo fácil. Hay que tener mucha paciencia, hay que sentarse con el niño se distrae, hay que jugar con sabores, se están conociendo, a veces no quieren, los papás a veces no tienen mucho tiempo, dejan al cuidado de otro. Entonces ahí donde nosotros vamos viendo paulatinamente que se estancan de peso a los 6 meses de vida, posteriormente se pueden estancar de talla y ya ahí va asociado toda la malnutrición como tal, que principalmente es la anemia por deficiencia de hierro y luego van otros micronutrientes que pues en realidad su reserva es muy poca o el requerimiento basal diario es muy poco. Tenemos una presentación que ya ha pasado a producción, no sé si la podemos ir proyectando, pero mientras tanto ahí como tienen las anemias, vamos a hablar primero para hacer una definición de la anemia en pediatría. Como podemos ver en la imagen, tenemos ahí un vaso sanguíneo donde principalmente la sangre tiene 3 componentes. Los glóbulos blancos que sirven para las defensas, las plaquetas que sirven para la coagulación y como pueden ver abajo hay una parte rojita que está agarrando oxígeno, esa es la hemoglobina. El componente principal de la sangre y lo que le da el color rojo a la sangre es la hemoglobina y es el encargado de transportar el oxígeno a todo nuestro organismo. Entonces la anemia se la define como el descenso de los niveles de hemoglobina por debajo de los valores de referencia, porque estos vamos a ver una tabla posteriormente, que estos van variando entre los recién nacidos, la población de niños escolares, los adolescentes y sobre todo las mujeres embarazadas, y también depende mucho del sexo porque es diferente en las mujeres que a partir de la adolescencia tenemos las pérdidas por la menstruación, pérdidas sanguíneas, y también del medio ambiente porque es muy diferente estar en la costa a nosotros que estar a nivel del 3.600 metros sobre el nivel del mar. El siguiente, por favor. Pero, a ver, por estar en altura, ¿tenemos más probabilidades de tener una deficiencia de hierro, una anemia por deficiencia de hierro? No, esto es más que todo para definición. No que tengamos una mayor probabilidad de tener anemia por deficiencia de hierro, sino porque los rangos son diferentes. Porque a veces tomamos unos niveles muy altos de hemoglobina o tal vez muy bajos y va variando el tema de la procedencia, yo como para definirlo como anemia. Por ejemplo, un 11 de hemoglobina en Santa Cruz, un Puerto Suárez, que es el nivel más bajo que hay en Bolivia a nivel del mar, que está más cerca sobre el nivel del mar, no es anemia, a diferencia de alguien que esté aquí en la altura, que un 11 de hemoglobina sí es anemia. Entonces es más que todo como para definir, es algo más semántico, entonces nosotros hacemos la disquisición. Ok, continuamos. Como pueden ver en esta tabla, solo es para mostrarle que los niveles de hemoglobina y hematocrito van variando de acuerdo a los grupos etarios, no se mantienen estáticos. No es de que un recién nacido va a tener un 15 de hemoglobina que siempre queremos en los adultos y luego nos los mandan a la consulta a los adolescentes, sobre todo porque dicen es anemia y pues vamos diciendo no, por grupo etario no es anemia porque es más chiquito y es permisible para ese niño tener un poquito más bajo de hemoglobina. Vamos con la siguiente, por favor.
Y aquí es lo que yo decía, que sí es muy importante el tema de que hacemos correcciones de acuerdo a la altura. Esta es una tabla publicada por la Organización Mundial de la Salud de cómo debemos corregir la hemoglobina a partir de que estamos por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar. Obviamente para nosotros que estamos en 3600 metros sobre el nivel del mar, una corrección debería ser aproximadamente de 2.7 gramos decilitro de lo basal, que generalmente en la literatura o como definición siempre están hechas las definiciones a nivel del mar. Lo que tenemos siempre que va a variar por el tema de presión barométrica más que contenido de oxígeno, es la cuantificación y la corrección sobre todo de la parte roja, que es la hemoglobina. No se hace correcciones en glóbulos blancos, no se hace correcciones en plaquetas, se hace correcciones a partir de la hemoglobina porque, como habíamos dicho al principio, es el principal que transporta el oxígeno. Esta información que nos estás mostrando es de estudios grandes, ¿quién los ha publicado? Es una tabla publicada en la página oficial de la Organización Mundial de la Salud, en realidad. Entonces, generalmente, los más estudiados a nivel de la altura ni siquiera somos nosotros de la población andina, son el grupo de los tibetanos, que tienen otra fisiopatología, pero viven a muy grandes alturas, incluso hasta 4000 metros sobre el nivel del mar, y esas extrapolaciones también nosotros las podemos hacer acá. Estudios específicos acá sí se han hecho a nivel nacional y que se comparan mucho a estas tablas que están publicadas por la Organización Mundial de la Salud. Porque cuando nosotros estábamos en el Comité Científico Nacional con el asunto de COVID-19, nosotros teníamos que tener parámetros para oximetría de pulso y habíamos hecho una revisión grande entre los presidentes de las sociedades científicas y realmente eran muy escasos los trabajos. Y el número de personas con las que se habían hecho estos trabajos también eran muy pocos. Entonces era muy difícil encontrar. Por eso me gusta que tengas información de primera mano que nos puede dar estos parámetros, pero no ha sido tan fácil y con revisiones exhaustivas. Seguiremos. Está muy interesante. Seguimos. De hecho, estas tablas nosotros igual cuando hicimos la normativa para la seguridad de corto plazo como parte de hematología, tuvimos que hacer la revisión sistemática y se encontró justamente esta tabla como para hacer las correcciones y poder extrapolarla, ¿no? Qué bien. Continuamos, por favor. Entonces, como pueden ver acá, las anemias en general se las pueden clasificar de diferente tipo, pero para no confundir a la población la vamos a clasificar en leve, moderada y severa. Y ahí, como pueden ir viendo, influye mucho la edad del paciente, influye mucho si es mujer, influye mucho si es adulto, mujer, adulto, varón, porque tenemos rangos que son permisibles. Nosotros generalmente cuando me llega la consulta por un hematólogo pediatra como tal es cuando las anemias son severas, es decir que van sobre todo con las hemoglobinas inferiores a 7. Las demás, como les había dicho, la causa más frecuente de anemia en pediatría es la deficiencia de hierro. Entonces, lo demás, por ejemplo, una anemia leve o una anemia moderada, pues puede ser tratado incluso una leve por el médico general que hace la atención primaria, hace la atención de peso y talla, hace la atención preventiva, y la moderada puede ser tratada por el médico pediatra como tal, y ya a nosotros nos llega como médicos hematólogos cuando es severa o no ha habido una respuesta al tratamiento, que ahorita vamos a ver cómo vamos ya yendo un poquito más específico al tema de anemia por deficiencia de hierro. El siguiente, por favor. Esto es solo para mostrar las múltiples causas, no sé si pueden ver en pantalla en casita, hay varias causas por las que un niño puede presentar anemia. Pero estamos remarcando ahí que el tema específico para hoy va a ser la anemia por deficiencia de hierro porque es la más frecuente en nuestro país. Las demás es mucho más específico, es mucho más de especialidad, explicarlas es un poquito más complejo, pero lo que le interesa más a la población en general que nos está viendo en casita es lo que es más frecuente en nuestros niños, que es la anemia por deficiencia de hierro. La siguiente, por favor. Ahora sí, entrando en el tema, la siguiente, por favor. Como ya les había dicho, la anemia por deficiencia de hierro afecta al 25% de la población mundial, afecta al 54% de niños de 6 a 59 meses, que sería casi llegando a los 5 años de vida en toda Bolivia. Esto es un dato del ETSA del 2008, probablemente
Hubo un descenso un poquito leve, seguimos siendo del 50% para arriba en el último ETSA que publicó el Ministerio de Salud, pero aún sigue siendo una causa muy frecuente en nuestro país, por lo tanto es un importante problema de salud pública. El siguiente, por favor. Ahora, ¿por qué existe la anemia por deficiencia de hierro? Estas son las causas. Puede haber una insuficiente cantidad de hierro absorbido en el intestino. Esto es mucho más específico cuando hay síndromes de mala absorción, que son mucho más específicos: alergia a la proteína de la leche de vaca, un enfermo un enfermo celíaco, algunos que tienen gastritis, ya en adolescentes que tienen infecciones por Helicobacter pylori. Entonces, esos niños o que tienen diarreas a repetición, entonces existe mucha menos absorción a nivel del intestino. O los depósitos de hierro están disminuidos, y esto está muy asociado sobre todo a la alimentación. Nosotros estamos acostumbrados, y es nuestra gastronomía y así nos encanta, tener bastante carbohidrato en nuestros platos. La clásica sopita de la mamá que dice: si no come sopa mi niño no está alimentado. Pero y es clásico en todos, incluso hasta en todas las familias, ¿verdad? Si no come su sopita no está alimentado, y si no come el segundo no importa. Pero en la sopita es que yo siempre les explico a los papás, pues en la sopita está demasiado hervida. Entonces, generalmente le damos más aporte de carbohidrato que de proteínas como tal, porque está muy hervida, salen todos los nutrientes necesarios. Entonces les digo, y a veces ahí tengo mis amigos con los niños chiquitos, porque le dice: ve mamá, que no necesito comer sopa todo el tiempo. No les digo que no les den sopa, o sea, no es eso, ¿no? Sino que hay que dejar este mito de que solo la sopita, o empiezo al año de edad solo con sopita, le doy su sopita de arroz y solo come eso, pero ¿por qué mi niño está pálido? ¿O por qué mi niño no aumenta peso? ¿Por qué mi niño no aumenta de talla? Vamos haciendo una indagación y vemos que pues solo se alimenta de sopa, ¿no? Y le decimos: ¿y por qué no come el resto? Porque no le gusta. Y le decimos: ¿y por qué no le gusta? Usted come más o menos verduras, carnes. Bueno, las carnes sí, los niños tienen una adherencia un poquito más al pollo o a la comida chatarra. A veces no es porque no tengan apetito, y me ha pasado, me dicen: mi niño no tiene apetito. Y voy haciendo las preguntas, me dice: pero si le ofrezco un pollito Copacabana, perdón por la propaganda, si le ofrezco un pollito a la broster, o si le ofrezco o algo así, una papita frita, eso sí quiere. Entonces, en realidad no es falta de apetito, es una selectividad por las comidas. Y además los niños siempre van a imitar los hábitos de los papás. Si no ven que los papás consuman esas verduras, que no consumen hígado, entonces pues los niños, si no ven que los papás hacen eso, pues ellos tampoco lo van a hacer, ¿no? Claro. Entonces tampoco yo puedo obligar como papá: si a mí no me gusta el hígado, no me gusta el brócoli, no me gustan las espinacas, no me gustan las verduras, me gusta más el arrocito, la papa, el chuño, que está bien en realidad, pero solo un carbohidrato, pues mi niño no va a tener ese hábito, porque nos copian a nosotros, ¿no? Seguimos, por favor, con la misma tablita, con la misma diapositiva, por favor. Ahora, aumento de las pérdidas. Generalmente esto puede ser debido, por ejemplo, cuando hay sangrados a repetición, que ya habíamos hablado en el anterior tema, en pacientes que tienen alguna alteración en la coagulación, alguna alteración en las plaquetas, o en algunas niñas cuando ya entran en el periodo de menstruación, a veces tienen ciclos, esto suena un poco técnico. Las parasitosis no te... Eso también van dentro de las pérdidas. Van dentro de las pérdidas las parasitosis, sobre todo en el área de los yungas, porque ahí sí están los parásitos que están en su forma de larva en la tierra. Entonces los niños van jugando, obviamente los niños son súper inquietos y es normal que sean inquietos, pero a veces obviamente van y comen algo, y ya la larva estaba en la tierra, comen eso porque no se lavaron las manos, y ya entra el intestino, está la forma madura, y ya empieza como que tienen como unas pequeñas ventosas y otros como unos pequeños dientecitos que se adhieren al intestino delgado y empiezan a provocar pérdidas que generalmente la mamá no se da cuenta porque son micropérdidas, pero que a la larga obviamente va a causar anemias muy, muy, muy severas.
Y como son de tiempo tan prolongado, a veces hemos visto que llegan al hospital con hemoglobinas de 3, hemos visto ahí las tablas que la mediana más o menos de hemoglobina es de 12, llegan al hospital con hemoglobina de 3 y parece que no les pasara nada. Y eso significa porque han estado teniendo una pérdida crónica de a poco y su organismo se ha ido acostumbrando a un nivel bajo de hemoglobina, ¿no? Y bueno, vamos con la tabla que todavía tenemos el desbalance de los factores por qué tenemos la anemia por deficiencia de hierro. Igual le decía en los ciclos anovulatorios en las adolescentes, sobre todo cuando empiezan las menstruaciones, a veces tienen menstruaciones muy abundantes y es donde existen las pérdidas sanguíneas y hace que obviamente tengamos la anemia por deficiencia de hierro, ¿no? El componente principal, como habíamos visto en una de las tablitas, tenemos el componente M, donde está el núcleo, es el hierro, y es por eso que cuando hay una pérdida sanguínea, si es de forma crónica, va a haber una anemia por deficiencia de hierro. ¿En el laboratorio es fácil identificar que esa anemia sea por deficiencia de hierro? Hay una forma de que se pueda identificar. Si son sangrados agudos, generalmente pues solo se trata la causa aguda, se ve que solo ha sido de esa forma. Pero cuando es una anemia por deficiencia de hierro, generalmente los glóbulos rojos se ponen mucho más chiquitos y se ponen mucho más pálidos al microscopio. Y eso es lo que nosotros observamos al microscopio, o también hay unos parámetros que ya se hacen automatizados porque los manuales todavía siguen siendo muy inespecíficos. Los aparatos que son automatizados ya nos dan unos volúmenes hematimétricos que nos dicen este glóbulo rojo está más blanquito o está más chiquitito. Entonces ahí sí se puede como inferir que sí, que si está más chiquitito, si está más blanco, lo más probable es que sea por una anemia por deficiencia de hierro. Ya tenemos muchas preguntas, sin embargo no quiero pasar todavía a las consultas de las personas que confían en el programa, sin antes preguntarte cuál es el tratamiento más frecuente que desde tu especialidad se necesita para este problema. De hecho, el tratamiento es la prevención. Bueno, empezamos por la prevención. No es el hierro, no es el jarabito de hierro. En realidad tratamos de prevenir la anemia por deficiencia de hierro y ya está pasando, eso estaba en lo último en la diapositiva, ¿cómo podemos prevenir una anemia por deficiencia de hierro? La alimentación. Sobre todo habíamos dicho que esto empieza a los 6 meses de vida, entonces un niño que está alimentado con leche materna probablemente no tenga anemia por deficiencia de hierro. Entonces mantener la leche materna va a hacer de que nuestro niño probablemente no tenga la anemia por deficiencia de hierro. Esos son los factores de prevención. Y la alimentación, sobre todo iniciar, es continuar con la lactancia materna y obviamente las gotitas de hierro como tal. ¿Y qué alimentos, al pasar de la lactancia materna a la alimentación, son buenos para aportar hierro? Si podemos ver la anterior diapositiva previa a la prevención, en esa diapositiva podemos ver ahí los alimentos, los que tienen mayor contenido de hierro, como pueden ver ahí, son las carnes, sobre todo las carnes rojas. Entonces a veces tenemos problemas con los veganos, a veces tenemos problemas de que no le vamos a dar carne y todo eso. Entonces, sobre todo la carne roja es la que tiene el mayor contenido de hierro, el hígado sobre todo, que a veces no nos gusta, me incluyo en el bollo de eso. Ya estamos ahí, pero es por el tema de gustos, pero el hígado es el que tiene mayor contenido de hierro, las carnes rojas, sobre todo la carne de res, el que tiene mayor contenido de hierro, luego ven la carne de cerdo, luego el pescado, el pollo en menor frecuencia. Pero ¿se adhieren a la alimentación los bebés? Hablando de 6, 7 meses. Sí se puede dar una dieta, Por ejemplo, no empezamos de golpe todo, ¿verdad? Claro. Entonces podemos dar unas papillitas, podemos desmenuzar primero el pollito, darle con una papillita desmenuzado porque ellos no tienen dientes, entonces sí se puede empezar con proteínas. A veces solo le damos leche, decimos, le voy a dar perdón otra vez por la propaganda, perdónenme, le voy a dar el Nestum que es para preparar y todo esto y ya, nos quedamos con eso y pensamos que ya nuestro niño está súper alimentado. Pero en realidad lo que más aporta a nuestro niño son los alimentos hechos en casa. Yo sé que es moroso, las mamás que nos están viendo allá, que probablemente han tenido
por ejemplo, gemelos, si con uno ya es difícil, imagínense con dos. Alimentarlos, los niños se distraen, no quieren, juegan o hay que distraerlos, ahí vamos con el avioncito, la cucharita, entonces es todo un trabajo y es difícil y ahí es donde empezamos con el tema de la anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Pasamos sí a las consultas. Sí, ahorita sí. quiero que pasemos a las primeras consultas porque se nos está acumulando. Ay, y no quiero sí. que queden muchas preguntas sin responder por ti. Por favor, pasamos a las consultas. A ver, nos dicen, buenas tardes, mi nombre es Juan Pablo Ostria. Mi pregunta es, ¿este tipo de anemia se puede curar solo mejorando la alimentación o siempre necesita medicamentos? Los papás siempre te dicen, voy a llevarle al médico porque seguramente me va a dar para que compre jarabes o de, qué sé yo, medicamentos y no me gusta mucho. Entonces a veces retrasan el momento de hacer la consulta con tu especialidad. ¿Cómo le respondemos a tu papá? Lo primero para llegar a la anemia de deficiencia de hierro es la prevención, la alimentación, la leche materna. En los centros de salud siempre les digo acudan a su centro de salud, que ya tenemos el seguro universal aparentemente para todos, los centros de salud que están en su zona. Ya hay un sistema, por ser un problema de salud pública, generalmente a partir de los 6 meses de vida se da sus gotitas de hierro de forma preventiva o les dan algunas chispitas nutricionales que tienen un contenido de hierro, eso es de forma preventiva. Esto lo hacemos para evitar que nosotros dar el tratamiento con hierro. Sí se puede hacer el tratamiento, tenemos otra diapositiva por ahí, tal vez si podemos mostrarla, que me parece muy importante. Sí hacemos a la par la corrección de la alimentación y el tratamiento con hierro. Porque cuando hay una deficiencia ya no lo puedo como corregir solo con la alimentación. Pero tengo que hacer a la par el hierro y corregir la alimentación. Como pueden ver ahí, cuando ya tenemos una anemia que ya sea leve, moderada o incluso severa, como ya les había dicho, si es una moderada leve la puede manejar el pediatra, pero cuando es una severa tenemos que investigar nosotros y el tratamiento a veces es muy prolongado y dicen no se lo va a tomar, no quiere y a veces solo le damos una semana. Como pueden ver ahí, cuando hay un niño diagnosticado por anemia por deficiencia de hierro, el tiempo mínimo de tratamiento son 3 meses. Porque yo recién al mes que le doy el tratamiento, recién voy a ver la subida de 1 gramo por decilitro de hemoglobina. Es decir, si tenía 10, al mes va a estar recién en 11 y ahí voy a ver si está respondiendo. Entonces no va a estar en el nivel habitual en 1 semana, en 2 semanas. Es prolongado y a veces es el tiempo que se decía los papás que lo dejo, bueno, probablemente con la alimentación puedo hacer. La alimentación obviamente sí la tenemos que corregir, pero tiene que ir a la par del medicamento. Y ahí es muy importante, también decía, si me pueden poner otra vez la diapositiva, es importante dejar el fármaco del hierro lejos del alcance de los niños, ¿sí? Porque el hierro, si el niño se toma todo un frasco de hierro, es tóxico y es mortal. ¿Es rico el sabor? Porque los niños toman las cosas ricas. Ya vienen algunas saborizadas, sobre todo nos ha pasado mucho cuando las mamás están embarazadas y tienen hijos chiquitos. A las mamás en los primeros 3 meses de embarazo les dan su tratamiento de hierro con ácido fólico, que tienen una cubierta que es dulce. La cubierta es dulce, lo demás sabe horrible. Entonces a los niños les gusta la cubierta, porque es dulce y llamativa y hay ciertas etapas en los niños, por ejemplo al año y un poquito más chiquitos, se meten toda la boca. Se mete en toda la boca, más si es colorido, más si tiene un sabor medio dulce, entonces se van metiendo y los jarabes a veces ya también para que sean mucho más fácil de continuar el tratamiento como tal, que no solo sea el sulfato ferroso, sino ya vienen con ciertos sabores, específicamente pueden ser cierto tipo de dulce y tomárselo de golpe. Y eso sí, es tóxico y puede ser mortal y el tratamiento es súper difícil porque sí llega a dar un daño hepático que puede ser mortal, ¿no? Ok, pasamos a la siguiente consulta de nuestros amigos. Agradecer siempre que nos escriban. A ver, nos dicen, buenas tardes, queridos doctores. Quisiera saber qué alimentos le puedo dar a mi sobrina de 6 años que sufre constantemente de anemias y cuáles podrían ser las consecuencias. Muchas gracias por brindarnos la información. Buenas tardes. 6 años de edad que sufre de anemias. Hay que ver mucho. Los niños de 6 años de edad son muy selectivos en la alimentación. Si yo le ofrezco papita frita con su pollo frito,
o una hamburguesita, su salchipapa, probablemente me acepte. Ese es el problema, o realmente no quiere comer nada. Que sean anemias frecuentes, no sé si significa que ya ha hecho el tratamiento por anemia por deficiencia de hierro, ha cumplido, ha mejorado y otra vez ha vuelto a tener anemia. Ahí hay que preguntarse, ¿está teniendo pérdidas por algún lado? ¿No ha respondido al tratamiento? Si realmente ha hecho el tratamiento, ha hecho los 3 meses. Cuando no responden al tratamiento con hierro, nosotros hacemos una reverificación. Vemos si se está dando la dosis adecuada, vemos si es que estos pacientes están teniendo la corrección de la alimentación y ver que no haya pérdidas. ¿Puede ser posible que los controles de laboratorio no estén bien, que haya algún sesgo en los controles, que realmente se haya ido revirtiendo, pero en los laboratorios no se esté reflejando? Realmente con la hemoglobina no tenemos tanto sesgo. De hecho, incluso de forma manual, cuando se hace un centrifugado, a veces solo mandamos un control de hemoglobina, hematocrito. Cuando hacemos los seguimientos por anemia y no mandamos a un hemograma completo como tal, lo que menos tenemos sesgo es justamente con la hemoglobina. Entonces, los laboratorios, ahí lo que se ve es lo que está pasando realmente con ese niño. Lo que se ve se anota. Lo que se ve como el cacho, lo que se ve se anota. Entonces, en esta niña habría que averiguar qué está pasando y todo el contexto que ha tenido. Y te pueden buscar después. Puede ser. Pasaremos a la siguiente consulta, por favor. Buenas tardes. Quisiera saber si el bajo consumo de vitaminas está ligado a alguna forma de disminución de hierro. Las vitaminas. Las vitaminas, en realidad, vitaminas tenemos varias en la alimentación. Sí puede estar ligada a la anemia por deficiencia de hierro, la deficiencia de algunas vitaminas, pero es una cuestión de alimentación. Las vitaminas, la A, el complejo B, la C, la D, la E, lo que ustedes quieran, nuestro requerimiento diario es muy poquito. Entonces, realmente debería estar comiendo absolutamente casi nada mi niño para que tenga deficiencia de vitaminas y de minerales, micronutrientes y además anemia por deficiencia de hierro, ¿no? Generalmente, como le digo, lo que más tenemos problema con nuestros niños es el consumo de proteínas. Entonces, por lo demás, pueden comer alguna fruta y si tenemos el requerimiento de las vitaminas. Sí puede haber una asociación, sí, pero no es que le falte hierro y le falte las otras vitaminas. O tengan que reponer jarabes de solo vitaminas. A veces van a la consulta y dicen, mi niño no quiere comer mucho, entonces, ¿le podemos dar algunas vitaminas? Pues en general yo soy partidaria de la alimentación como tal. Porque como le digo, los requerimientos son muy poquitos. Entonces van a tener una orina muy rica en vitaminas, porque todo se va a excretar, todo lo que no se utiliza, se bota, el organismo lo bota porque es muy sabio. Va a haber una orina en el niño muy rica en vitaminas, porque en realidad lo único que necesita es la alimentación. Las vitaminas generalmente las damos en casos muy específicos, en casos de que sean desnutridos crónicos severos, reagudizados, complicados, un kwashiorkor, un marasmo, pero no es algo que de rutina generalmente yo como pediatra, hematóloga, les aconseje. A veces van a la farmacia y digo, sí, le voy a dar las vitaminas, ha aparecido el comercial de tal y dice que mi niño va a estar fuerte y sano como siempre. La alimentación, papás, la alimentación, muchas gracias. La alimentación es lo principal. Si nosotros invertimos en la alimentación, estos frasquitos de vitaminas no son nada baratos, ¿sí? Si nosotros invertimos en la alimentación, de hecho toda la familia gana, ¿no? Gracias. Pasamos a la siguiente consulta. Qué bien que hayan consultas. Buenas noches. Si tengo sobrepeso y me detectan anemia, ¿qué cambios tendría que tener en mi dieta? No creo que sea un niño el que nos esté escribiendo, pero si le guiamos un poquito a Joaquín. Sí. Y aquí es muy importante esta pregunta, y qué bonita pregunta en realidad. Hay una concepción en la población general que el que está flaco, digamos yo,
estoy flaca y seguramente esa doctora que es hematóloga está anémica. En realidad no estoy anémica. Tengo mi hemoglobina en 14.5, puedo hacer mis donaciones frecuentes cada 3 meses, entonces no es cuestión de peso. Algunos dicen, lo asocian, está gordito, seguro es un niño que está muy bien alimentado, no debe tener... ¿Tú donas? Eso me quedó ahí. Sí. ¿Y es bueno para la sangre estas donaciones? ¿Es saludable? En realidad es por donación altruista, no es porque sea beneficioso, riesgoso, siempre hay un tiempo. En las mujeres se espera, si vamos a donar sangre entera, se espera una recuperación de 4 meses porque tenemos unas pérdidas extras mensualmente. Si los hombres donan, entonces ellos pueden donar cada 3 meses sangre entera, no hay ningún problema por el tiempo de vida del glóbulo rojo, que son 120 días. Entonces, recupero toda mi masa eritrocitaria y puedo donar. Excelente. Ahora vamos específicamente a lo que nos preguntaba, sobrepeso, alimentación sobre todo. Nos gusta la papa frita, nos gusta la papa, nos gusta el arroz, nos gusta el chuñito. ¿Y dónde está nuestra proteína? Ese es el punto. Que nosotros hacemos mucho énfasis probablemente en los carbohidratos, mezclar mucho carbohidrato o las gaseosas. Y todo esto que es carbohidrato y que son azúcares, en realidad sí hacen una saciedad en mi estómago, pero no aportan alimento. Entonces, debemos corregir ahí el tema de la dieta, de disminuir los carbohidratos. Incluso podemos ir de la mano de un nutricionista para que le haga la evaluación y pues ahí ver de introducir específicamente la proteína de una forma adecuada. Ok, pasamos a la siguiente consulta. A ver, nos dicen, buenas tardes, mi pregunta es la siguiente: si un niño no come nada de carne, ¿le va a dar anemia o puede tomar algún suplemento? Porque por ahí la mamá o la familia es vegana, como tú has dicho, sí. Y los veganos tienen harta información y te dicen, no, ha habido 25 estudios en tal año, que esto, que el otro, que esto puede reemplazar. Y nosotros, bueno, obviamente confiamos en eso. En los adultos es mucho más fácil reemplazar, pero estamos hablando de niños que están en crecimiento. Los primeros 2 años de vida son el periodo de mayor crecimiento y desarrollo neurológico de un niño. Entonces, un niño que no come nada de carne es porque somos una familia vegana, porque no lo hemos introducido a tiempo, lo escupe, no le gusta. ¿Se puede suplementar? Sí se puede suplementar, pero no puede estar el suplemento de por vida. ¿Sí? No puede estar el suplemento de por vida porque sabemos que todo pasa por el hígado, absolutamente todo pasa por el hígado. Entonces, estar en un tratamiento prolongado solo con suplementos no es lo adecuado. Y también el otro periodo de mayor crecimiento es la adolescencia, porque pasamos de ser niños a estirarnos, tanto las mujeres como los varones, a desarrollarnos, y también es una etapa muy crítica que también los niños pueden tener, bueno, los adolescentes pueden tener una niña por deficiencia de hierro. ¿Por qué no come carne? Esa es una pregunta que debemos hacernos. ¿Se puede suplementar? Sí, pero suplementar de por vida no es lo más adecuado, mucho menos en un niño menor de 2 años, que estar con suplementos todo el tiempo no es lo más aconsejable. La alimentación es lo más sustentable para cualquier familia, ¿no? Estamos recibiendo mucha información, estamos absorbiendo sus preguntas. Vamos a pasar a un pequeño corte y volvemos con el programa. Los profesionales en salud, este 17 de agosto, conmemorando el Día de la Bandera, marcharon pacíficamente en la ciudad de Sucre por la libertad, justicia y democracia. Siempre ha sido eso, la lucha por la libertad, la lucha por la democracia, para que nosotros podamos manifestar al pueblo boliviano la verdadera razón por la que nos encontramos, y es que tengamos una verdadera democracia en Bolivia, que no la estamos teniendo los dirigentes, porque ahora se les está haciendo persecución, no solamente política, sino también ahora penales. Y eso es lo que venimos a manifestar en este momento, en este día tan especial como el 17 de agosto, que es el Día de la Bandera, en el cual demuestra nuestra democracia. Lo que pedimos pues al gobierno que nos atienda y que atienda nuestros pliegos petitorios, porque son necesarios para que funcione de una mejor manera la salud de nuestro país. Necesitamos recursos humanos, necesitamos insumos, necesitamos equipamiento, infraestructura, necesitamos que nos incorporen a la ley del trabajo, una jubilación digna. La marcha concluyó con un mitin en puertas de la Fiscalía. Hemos
también reivindicando nuestras justas aspiraciones que no son atendidas desde hace mucho tiempo atrás. Pero fundamentalmente hemos marchado pidiendo salud para el pueblo boliviano. Estamos cansados de estar en un sistema de salud totalmente destrozado. Porque somos bolivianos y como buenos bolivianos estamos demostrando hoy, por el ser el Día de la Bandera, que defenderemos nuestra libertad. Todos los médicos hemos estado atentos a la marcha que se ha realizado en Sucre, en redes sociales y demás, pero tenemos la presencia de nuestro presidente del Colegio Médico para que nos dé más detalles. Luchito, bienvenido y cuéntanos. Bueno, sí, ¿cómo están? Buenas noches a toda la teleaudiencia de Doctor TV y estamos aquí con temas importantes para que usted nos vaya acompañando y vaya un poco más aprendiendo juntamente con nosotros. Hoy día se está tocando las anemias y como decía, hemos estado en Sucre, una marcha realmente numerosa, multitudinaria, con la presencia de los 9 presidentes de los 9 departamentos. Doctor Rivera, le cuento que más o menos unas 500 personas que se han dado cita en esta marcha y que lo único que hace es primero recordar los 197 años de nuestra bandera, la roja, amarilla y verde, que es símbolo de unidad para nosotros, de los bolivianos, y es algo que tenemos que llevarlo siempre. Ese patriotismo no debe perderse y hemos estado festejando nuestra bandera y festejando también con nuestros presidentes, doctor Rivera. ¿Qué más nos puedes decir? ¿Cómo has sentido el espíritu de los colegas? No, yo creo que los colegas están muy unidos, cada vez se anda uniendo más a todo lo que son la parte de los profesionales en salud y a partir de esto pues tenemos una siguiente marcha que será en otro departamento para que así podamos un poco concientizar a la población del hecho de que hay cosas que hay que defender. Nuestra bandera, nuestra libertad, nuestra justicia, pero ante todo nuestra democracia. Y eso es algo que lo decimos así tranquilamente, respetando la Constitución, ¿no es cierto? La libertad, libre pensamiento, que es algo que nosotros tenemos que llevar adelante. Pero no queda más que esa información de decirles, esto va para mucho más largo, y sabía, doctor, que nuestro comité científico nuevamente le ha atinado a todo lo que refiere dar, se puede decir, no pronosticar, sino solamente ver la parte académica y científica. Dijimos 20 casos hasta fin de semana y creo que nos quedamos cortos. 26 casos que tenemos de la viruela del mono y esto se va para más largo. Aproximadamente, según el comité científico de la reunión de esta mañana, 40 casos para finales del mes de agosto. O sea que, como nadie le interesa de las autoridades, a nosotros sí, hay que cuidarse. Esto es como la varicela. Las lesiones dérmicas vienen alrededor de la boca y de la cara, en la palma de las manos, en la planta de los pies, y eso tiene que cuidarse. Se puede tratar sintomáticamente, no se tiene que rascar, y para esto pues vamos a estar hablando más seguramente en esta semana, doctor Rivera. Gracias Luchito. Mira, el cuerpo médico se ha estado preocupando mucho sobre la mayor investigación científica, sobre dar los datos más correctos, y hasta ahora estamos demostrando que los comités científicos, tanto departamentales de todos los departamentos y el Comité Científico Nacional, está haciendo un buen trabajo y esperemos que ustedes como población confíen en los médicos nacionales y vamos para adelante. Todos estamos peleando por una mejor salud. Gracias nuevamente. Claro que sí, estamos hablando de un tema muy lindo como son las anemias, y alguien decía, estar flaquito, estar gordito, cuando donamos sangre, ¿no es cierto? Ya lo sabe usted, altruistamente cada 3 meses puede donar sangre si no tiene ninguna patología. Pero ¿qué pasa con el hierro, doctora? ¿Dónde encontramos el hierro? Porque decimos en las legumbres, en la parte verde, ¿ahí se encuentra el hierro o dónde encontramos el hierro? De hecho, como ya hemos mencionado en una diapositiva, la mayor cantidad de hierro la encontramos en las proteínas de origen animal. Es decir, la carne roja, en primer lugar, el hígado, la carne de res,
Ahí más o menos la carne de cerdo se equipara a la carne de pollo y luego todas las carnes, los pescados y los mariscos, lo que venga. Sí se puede encontrar en las legumbres, en esas verduras llamativamente verdes, espinacas, acelgas, lechuga, perejil, cilantro, todo eso sí tiene contenido no solo de hierro, sino de folatos, vitamina B12. Sin embargo, el contenido es mucho menor que obviamente de una porción de proteína de origen animal, ¿no? Entonces es ahí el problema probablemente que tiene nuestra población, ¿no? La carne tampoco está tan barata y a veces tenemos que compartir en una familia numerosa. Y tampoco les digo que consuman carne roja sí o sí los 7 días a la semana, que consumamos carne roja, estoy hablando de carne roja, 3 veces a la semana estamos dando un buen aporte para ese organismo. Es carnívora nuestra doctorita, eso es bueno. Pasamos a la siguiente consulta. Nos dicen, buenas tardes, doctora, para mi persona es un placer escucharle. Dios le bendiga todos los días de su vida y familia. ¿Cómo me puedo percatar que un niño de 3 a 4 años tiene anemia? ¿Lo necesario es laboratorio? ¿Hay signos clínicos o se tiene que pedir un examen? Hay signos clínicos, no sé si tenemos una parte de las diapositivas todavía, donde tenemos primeros síntomas que son inespecíficos. Empezamos con mareo, empezamos con cansancio, empezamos en los niños sobre todo, a veces con déficit de atención, y los papás dicen, pues mi niño está bien flojo, no quiere estudiar, no pone atención, como que se distrae muy rápido, entonces como que no son muy activos y todo eso. Y pues a veces es una anemia por deficiencia de hierro y al niño le estamos dando palo porque no tiene buen rendimiento escolar, y a veces sí es algo orgánico. Y ya luego tenemos la manifestación que nuestro niño se empieza a poner pálido. Empezamos siempre, nos dicen, vean por debajo de los ojitos, que ahí tiene que estar rosadito, y la verdad sí es algo popular que sí sirve. Que esté rosado ahí por debajo de los ojos, sobre todo las palmas de las manos, si están rojitas, rosaditas, está bien, pero si ustedes empiezan a ver que su niño está ahí más desganado en la escuela, no está yendo bien, está como que lo veo un poquito más pálido, y si podemos poner la segunda diapositiva, también tenemos cambios ya en la piel. Por ejemplo, tenemos una piel mucho más descamativa, las uñas se van haciendo igual mucho más quebradizas, tenemos lesiones ahí en la boca, como podemos ver ahí en la comisura de la boca, y ya definitivamente cuando el cuerpo dijo ya agoté todo lo que tenía, empezamos con un hábito que se llama pica, es decir, empiezan a comer cosas que no son comestibles, empiezan a comer tierra, a veces otros niños he visto casos que se han comido piedras, se empiezan a comer las paredes, clavos. Entonces el estuco, o sea, todo lo que no es comestible. Cuando ya la deficiencia ha llegado a un tal punto que el cuerpo trata de todo lo que ve, tratar de sacar más o menos el hierro de donde vea, de donde se pueda, de forma inconsciente, entonces empiezan a comerse cosas que no son comestibles. En la universidad nos decían chupar clavos. ¿Tú has visto alguna vez realmente que chupen clavos? Clavos no, pero también es un hábito de pica, porque no son cosas comestibles, ¿verdad? Sí, yo vi un caso de que el niño se comió la alcancía, esa que viene de estuco. Yeah. De la alcancía. Comenzó a comer hasta la alcancía, y los papás pensaban que eso era por algo diferente, que era algo psiquiátrico, y no era así, porque estaba con deficiencia, ya sea de lo que se refiere a esto, ¿no? Sí, deficiencia de hierro, porque ellos empiezan ya, o sea, el organismo no sabe de dónde sacar, o sea, ya di mis signos de alarma, no me hicieron caso, la deficiencia está muy severa, el niño con anemia severa y necesita algo de dónde sacarlo, y a veces en esa desesperación del cuerpo da este hábito de la pica. Esa parte de las uñas también es importante, el hecho de tener las uñas, lo que se refiere el hecho ungueal, que sean rosadito, en la parte de las orejas. Depende mucho el tema de las orejas a nivel racial, ¿no? Depende muy, a veces tenemos otros, cuando nos ponemos más nerviosos se pone más rojo probablemente, sí. O generalmente no tienen tanta... Cuando ya tienen una anemia muy marcada, una anemia severa, obviamente ya es muy notorio que las orejas estén pálidas, ¿no? Y incluso van con las manos, incluso parecen papel. O sea, yo les digo, estás color papel, porque tienen 2 hemoglobinas, ¿sí? Okay. Vamos a otra preguntita, Leito. Sí. Qué bien. Tenemos que traer a oftalmólogo, no se olviden, por favor. Buenas tardes, doctora. Para mi persona es un placer escucharle, Dios les bendiga. Esto ya han pasado. Si tenemos el siguiente mensaje. Tenemos el siguiente, Leito, también allá vamos a traer lentecitos, por favor. Buenas tardes, una consulta. ¿Existen otras causas de anemia que no sea por deficiencia de hierro en los niños?
¿Y cómo se las puede diferenciar? Claro que sí, si vamos a la diapositiva donde había un glóbulo rojo que se estaba despintando y otro bien pintadito, hay un sinfín de causas de anemia en realidad. ¿Por qué hemos tratado hoy deficiencia de hierro? Porque hemos visto que es lo más prevalente en nuestra sociedad. ¿Cómo hacemos la disquisición? Siempre vamos viendo síntomas clínicos, antecedentes familiares, vamos viendo, realmente tengo a mi familia que se pone todo el tiempo anémico, se asocia a algo más, tengo dolores óseos, tengo fiebre, tengo alguno de los órganos un poquito más grandes o está todo bajo. No solo si hacemos un estudio, por ejemplo, de laboratorio, probablemente todo esté bajo y no solo la parte de la hemoglobina. Entonces, hay varias causas para las anemias. Eso ya vamos un poco encaminado a la hematología pediátrica. Si ha habido un médico general, un pediatra que ha tratado a un niño con anemia, en un primer momento se pensó que era anemia por deficiencia de hierro, pero esto no está mejorando. Hemos visto que sí, hemos hecho una buena dosificación, está tomando su hierro y no está respondiendo, pues si tienen que acudir al hematólogo pediatra, probablemente sea otra la causa de la anemia. Alcanzamos un hito más, creo. Sí, alcanzamos una pregunta más. Porfa. A ver, vamos a ver si podemos darle una lecturita. Buenas tardes, dice. Mi nombre es Vivian. Mi nombre es Vivian Vincencio. Quisiera saber cómo se puede hacer el manejo ante una anemia severa en una niña de 11 años. Uy, una anemia severa en una niña de 11 años. 11 años, no sé si está ya empezado con la menstruación. Hablamos de esto que las niñas pueden tener unos ciclos anovulatorios. Es un término muy médico. Pero esos ovarios todavía están empezando a tener la producción o que salgan los óvulos como tal. Por eso son ciclos anovulatorios y eso hace que las niñas sangren y tengan las menstruaciones que duran 2 semanas, duran 5 días, como que a veces... puede ser lo más exagerado de una regla de una menstruación en una persona, ya sea niña o adulta, que podemos esperar? Porque a veces las mujeres 5 días y no van al médico. ¿Cuándo es lo esencial que se vaya al médico? De hecho, nosotros siempre vamos viendo las toallitas higiénicas, ver si son de 3 a 4 al día, a veces se cambian por tema de higiene o tema de volumen, está bien, no hay problema. Pero a veces se cambian 3 o 4 veces al día, pero utilizan las nocturnas que son súper grandes o que son las maternales y las llenan, ahí sí tienen que acudir al médico, a su especialista, primero al pediatra para ver, a veces son casos ginecológicas, endocrinológicas. Una niña de 11 años con anemia severa me llama mucho la atención, ¿no? Habría que ver pérdidas. Adolescencia es un tema muy difícil. Pero también de todas maneras, esto es tu campo. Sí, adolescencia 11. También podemos ver la alimentación, tenemos estos influencers que vienen acá con un tema del peso, que tienes que ser delgado, que tenemos que hacer las dietas. El tema de la adolescencia es un poquito, va más allá, ¿no? A veces causa orgánica, a veces tenemos estos tipos de trastornos alimenticios. Tenemos que ver por dónde está dirigida esta anemia severa de esta niña. 11 años, a veces esto de lo que decías, los influencers, ¿no es cierto? Hay que tomar agua. Y resulta que desayunan agua, almuerzan agua y cenan agua. No, pues. Y ahí es donde tenemos también una deficiencia total. O sea, el agua es agua, no tiene absolutamente nada más. Entonces ahí vamos a empezar con la desnutrición. Empezamos con todo tipo de alteraciones, se nos cae el pelo, probablemente no tenemos la menstruación o nos volvemos muy peludos, igual cuando estamos muy desnutridos, nos empiezan a salir como más pelitos y todo eso. Entonces, adolescencia sí es un tema un poquito más delicado porque hay muchas causas que pueden causar una anemia severa en alguien de 11 años. Cuando se conversa así, parece que todo salía, ¿no? Ya estábamos viendo peludos, ya cuáles. Los lechos unguiales nos empezamos a mirar las palmas, todo. Sí, es algo cierto. Es muy interesante, doctora. ¿Dónde la podemos encontrar, la doctora, para la consulta? Pueden contactarse conmigo al 795-88187. Yo atiendo en la Clínica del Sur, en el piso 1, los días lunes, jueves y viernes en la tarde. Ya saben, Clínica del Sur está acá en el programa Doctor TV. Y el doctor Rivera, ¿dónde lo encontramos a nosotros? A mí los miércoles nosotros aquí. Los miércoles aquí, pero en su consultorio, doctor. En el Prado, en el edificio Avenida, en el Mezzanine. En el edificio Avenida Mezzanine, ¿sí?
Sí, no puedes evitar, ¿no? O sea, llegas y haces tu trabajo. Tenemos que hacer, pues, si tenemos el otorrino, si tenemos la hematóloga pediatra, ¿cómo no darle la dirección para que usted pueda acudir? Profesionales de primer nivel, pero ante todo estamos buscando un oftalmólogo, no lo olviden, porque estamos aquí. Doctora. Muchas gracias. Doctor, usted está invitado. Muchas gracias, Luchito. Gracias por seguirnos, la verdad, Erwin. Nos vemos el próximo miércoles con otro invitado. Yo así lo va a querer. Doctora, la próxima semana seguro estamos hablando con más. Esperemos que sí. Hasta la próxima. Y a ustedes decirles, confíen en su colegio médico, en los médicos bolivianos. El enfermo de esa explosión tan grave que ha tenido los compañeros de Coca se está recuperando, aunque su probabilidad también en este momento es un paciente muy delicado. Para que vean las autoridades que tenemos médicos bolivianos que hacen todo lo que pueden en nuestro país. Somos muy capacitados y hay que creer en nuestra gente. Nos vamos felicitando nuestra bandera boliviana, el rojo, amarillo y verde, que siempre estará con nosotros. ¿Y dónde está la bandera? No hemos traído. Nos vamos hasta el día de mañana con Doctor TV.